Hola, sean muy bienvenidos al canal. Me llamo Fernanda y aquí traigo videos 2 veces al día sobre relatos de eventos sobrenaturales. Si aún no están suscritos a nuestro canal, los invito a suscribirse por aquí, dejar su like y también invitar a esa persona que saben que le gustan las historias de lo sobrenatural. Bien, hoy separé solo un relato, pues se trata de una historia bastante larga y pásmense con el título: Vendí el alma de mis amigas al diablo. Solo un aviso más. En caso de que tengan alguna historia y quieran enviárnosla, tienen el correo electrónico fijado justo debajo del video, a donde deben enviarse los relatos. Bueno, ahora que ya di todos los avisos, vamos al relato de hoy. Y el título de nuestro relato, gente, es Vendí el alma de mis amigas al diablo y no me arrepiento. Y estoy riendo de los nervios porque incluso lo puse entre comillas, venganza, entre paréntesis en realidad. Entonces, para quienes les gustan los relatos de venganza, vamos allá. Y miren, este va a ser intenso, ya lo percibí por el tamaño del texto y por la forma en que comienza. Buenas tardes, Fernanda. Primero que todo, me gustaría pedir disculpas por los posibles errores de español y aviso que puede leer los nombres libremente, así, sin miedo, pues ya están debidamente cambiados, así que no hay problema en leerlos. Todos los nombres que aparecen aquí son ficticios, elegidos especialmente para proteger las identidades reales de las personas involucradas. No quiero exponer a nadie públicamente a pesar de todo lo que ocurrió, pero también necesito contar esta historia porque me liberó de cierta forma. Y bueno, vamos al relato. Mi nombre es el que está en el correo, pero pueden llamarme Paula. Desde niña siempre sentí más cosas de lo normal. Saben, energías extrañas, voces bajas, presencias que parecían estar ahí aunque no hubiera nadie. Así que no era algo aterrador al principio. Era más como si tuviera acceso a una capa de la realidad que las otras personas no percibían. Veía sombras caminando por los pasillos de mi casa. Sentía cuando algo importante le iba a ocurrir a alguien. Tenía presentimientos que siempre se confirmaban. Mi familia lo encontraba extraño. Algunos decían que era imaginación de niña. Otros se sentían incómodos y me pedían que no hablara de esas cosas. Incluso conversaba con espíritus de la naturaleza y tenía visiones de lo que iba a ocurrir. Como escenas rápidas de película, ¿saben? Pasando por la cabeza. Veía fragmentos del futuro. No siempre. No todo el tiempo, sino en momentos específicos. Eran destellos que duraban segundos, pero eran intensos, vívidos como si estuviera ocurriendo de verdad. A veces veía algo bueno, a veces algo malo, y la mayoría de las veces no podía evitar que ocurriera. Solo podía ver cómo se desarrollaba exactamente como lo había visto en la visión. Era frustrante, especialmente cuando veía algo malo y no podía avisar a nadie de una forma que me tomaran en serio. Bueno, crecí en un colegio de monjas que no sabía manejar nada de eso. Allí todo era oración obligatoria, ayuno, reglas y silencio. No tomaban en serio mi mediunidad. Era uno de esos colegios católicos tradicionales, rígidos, donde todo tenía que seguir un patrón muy específico. Las monjas eran severas, siempre con cara seria, siempre vigilando, siempre listas para corregir cualquier desviación de conducta. La rutina era militar: levantarse temprano, misa antes de las clases, clases en silencio, comidas en horarios fijos, más oraciones, estudio supervisado y así sucesivamente. No había espacio para la individualidad, para los cuestionamientos y mucho menos para algo tan fuera de lo común como la mediunidad. Y Fernanda, te digo, lo peor no era el catolicismo pesado, era la gente. Ese lugar estaba lleno de maldad oculta, ¿saben? Había chismes todo el tiempo, gente hablando por la espalda, miradas venenosas, cuchicheos detrás de las puertas. Y los rumores se extendían rápido, como una plaga. Bastaba que alguien inventara algo sobre otra persona para que en cuestión de horas toda la escuela ya supiera, ya hubiera añadido detalles, ya hubiera distorsionado aún más la historia. Y las monjas rara vez intervenían en esas dinámicas entre las alumnas. Preferían fingir que no estaba pasando nada, que todo era paz y armonía en ese lugar sagrado. El ambiente del lugar era sofocante, falso, y parecía esos colegios extraños de las películas. Era un colegio bonito por fuera y podrido por dentro. Las paredes eran antiguas, bien cuidadas, con esa arquitectura clásica de instituciones religiosas. Los jardines eran impecables, siempre con flores, pasto cortado, bancos de madera estratégicamente posicionados. Las aulas estaban organizadas, limpias, con crucifijos en las paredes e imágenes de santos. Para quien lo veía desde afuera, para los padres que visitaban, aquello parecía un lugar perfecto para educar jóvenes.
Recuerdo una tarde pesada, Fernanda, de esas que quedan marcadas en la vida, ¿saben? Había ido al comedor rápidamente. Agarré mi botella y estaba volviendo por el pasillo cuando escuché el ruido proveniente de la sala de la profesora. Cuando me acerqué, vi la escena. Marcela y Nagai revolviendo todo sin ningún cuidado. La puerta estaba entreabierta, así que se podía ver perfectamente lo que estaba pasando. Cajones abiertos a la fuerza, papeles esparcidos por el suelo, ficheros rasgados por la mitad, pruebas de alumnos siendo arrugadas y tiradas por la ventana, y otras que iban directamente a la basura. Era un desorden de verdad, cosa de quien sabía que estaba haciendo algo malo y no le importaba nada. Trabajaban rápido, con movimientos bruscos, sin el menor cuidado. Tomaban montones de papeles y simplemente los tiraban por la ventana o a la basura sin siquiera mirar qué eran. Algunas pruebas estaban siendo rasgadas por la mitad antes de ser descartadas. Otras estaban siendo arrugadas en bolas y lanzadas lejos. Había lapiceros y lápices esparcidos por el suelo, carpetas tiradas, libros botados de cualquier manera. El escritorio de la profesora estaba completamente revuelto, todos los objetos fuera de lugar. Entré sin pensar, algo nerviosa, y pregunté qué estaban haciendo. En ese momento las dos se detuvieron y me miraron con esa mirada fría de arriba abajo, como si fuera un insecto inconveniente que apareció en el peor momento posible. El silencio que se formó fue pesado, tenso. Intercambiaron una mirada rápida entre sí, como si estuvieran decidiendo en ese momento qué hacer conmigo. Fingieron sorpresa, pusieron cara de inocentes, ¿saben? Y dijeron que no era nada, que la profesora las había mandado allí a buscar algo para ella. Pero hablaron rápido, sin mirarme mucho a los ojos. Su voz salió algo temblorosa, algo demasiado alta, como cuando alguien está mintiendo y sabe que la mentira no está convenciendo. Y yo les creí, siempre les creía. Siempre quise ver lo mejor en las personas. Siempre quise creer que nadie haría algo tan malo sin motivo. Miré todo ese desorden, las pruebas en el suelo, los papeles esparcidos, y aún así creí en la explicación floja que dieron. Hoy veo cuán ingenua era, cuán fácil era engañarme. Después de eso, su actitud cambió completamente. De la nada comenzaron a tratarme bien, sentarse cerca de mí, llamarme a conversar. Hasta se pusieron a reírse de mis cosas, como que se convirtieron en mis mejores amigas, entre comillas. Y eso fue de la noche a la mañana. El lunes era invisible para ellas. El martes era la mejor amiga. No cuestioné, no desconfié. Y yo, totalmente necesitada de afecto, aislada y sin nadie en ese lugar, acepté. Pensé que finalmente había sido elegida por alguien, que finalmente tenía valor a los ojos de alguien, que finalmente no estaba más sola en ese horrible colegio. Y fue ahí donde todo empezó a descarrilarse de verdad. Marcela siempre tuvo esa sonrisa torcida que no combinaba con los ojos. Los ojos eran hambrientos, inquietos, como si siempre quisieran algo más. Cuando sonreía la boca se movía, pero los ojos permanecían duros, calculadores, observando cada reacción mía. Hacía el papel de mejor amiga, se pegaba a mí, incluso fingía ser protectora, pero comencé a notar que algo andaba mal allí. Sus preguntas eran demasiado invasivas, su interés en mi vida era demasiado intenso,
Los roces eran demasiado frecuentes. Comencé a notar que su forma de ser dulce era forzada. Había un interés extraño detrás, un deseo que pasaba el límite de la amistad, una incomodidad constante que sentía, aunque no sabía explicarlo bien en esa época. Quería saber todo sobre mí, quería estar conmigo todo el tiempo, se incomodaba cuando yo conversaba con otras personas. Si algún otro compañero se acercaba a mí, ella interfería, jalaba mi atención de vuelta hacia ella, hacía comentarios sutilmente negativos sobre la otra persona. Nagai era su sombra, mejor amiga, confidente, siempre pegada a ella. Las dos eran inseparables desde mucho antes de que yo apareciera en sus vidas. Fingió desde el comienzo que hacía todo para agradarme, ¿saben? Me elogiaba, se reía de mis cosas, decía que yo era especial, pero era puro teatro. Por detrás maquinaba. Lo descubriría más tarde, pero desde el principio Nagai estaba sembrando semillas de destrucción. Esparcía mentiras como quien esparce una enfermedad. Distorsionaba frases, inventaba historias y esperaba el momento correcto para exponerme o humillarme. Era calculadora. Le gustaba quitarme el piso cuando menos me lo esperaba. Creaba situaciones vergonzosas, esparcía información personal que yo le había confiado, inventaba cosas que yo supuestamente habría dicho o hecho. Y además tenía unos celos enfermizos de Marcela, no soportaba verme cerca de ella y no soportaba dividir la atención. Su mirada cambiaba cuando yo me acercaba. Se volvió una mirada dura, cargada de mucho odio contenido. Podía sentir la hostilidad emanando de ella, incluso cuando sonreía y fingía que todo estaba bien. Con el tiempo quedó claro. Me había convertido en el problema. Era la intrusa, la amenaza, la piedra en el zapato de las dos. Lo que comenzó como una supuesta amistad se convirtió en una pesadilla silenciosa. Y pasaron a actuar como si necesitaran aplastarme para mantener el control. No podían simplemente alejarse de mí porque eso sería admitir que tenían miedo de que contara lo que vi en la sala de la profesora. Entonces la estrategia fue mantenerme cerca pero destruirme poco a poco. Romperme por dentro hasta que ya no fuera una amenaza. Sin embargo, la cosa se fue saliendo de control a una velocidad absurda. Todo comenzó con un perfil falso creado solo para mí, usando mi nombre y mi foto. Un día, de la nada, las compañeras comenzaron a mirarme extraño en el pasillo. Cuchicheaban cuando pasaba, reían, señalaban. No entendía lo que estaba pasando hasta que alguien me mostró. Había un perfil en Facebook con mi nombre completo, con fotos mías que no sabía de dónde habían sacado y publicando cosas horribles. En pocas horas comenzaron a publicar cosas que yo nunca dije. Capturas de pantalla falsas de conversaciones, eran acusaciones graves, montajes burdos. Gente, hasta un desnudo falso mío hicieron, que insinuaban crímenes y comportamientos que jamás tuve. Decían que consumía drogas, que robaba, que hacía cosas sexuales con profesores a cambio de notas, que tenía involucramiento con cosas ilegales. Eran acusaciones absurdas, sin ningún fundamento, pero estaban publicadas de forma convincente, con pruebas fabricadas. Ese perfil etiquetaba a compañeras, profesores, gente de toda la ciudad. Era un linchamiento digital en tiempo real. Cada publicación etiquetaba a decenas de personas, esparciendo las mentiras lo más ampliamente posible. Y Marcela y Nagai no aparecían directamente, pero estaban en todo. Likes estratégicos, comentarios inocentes, entre comillas, comentarios del tipo, bueno, si es verdad, es grave. Ah, siempre sospeché, ¿no?, de que fueras así. En fin, y eso legitimaba el ataque. Hacían parecer que otras personas también sospechaban que había alguna verdad detrás de esas mentiras. En grupos de WhatsApp de la escuela los enlaces circulaban rápido. Alguien filtró esos enlaces hacia afuera del grupo de la escuela, hacia afuera del nicho escolar. Y entonces adultos comenzaron a comentar, ¿saben? Padres, gente que yo ni conocía, para que tengan una idea. Personas que nunca habían visto mi cara estaban formando opiniones sobre mí basadas en mentiras. La cosa tomó proporciones que nunca imaginé posibles. Mi reputación fue destruida en cuestión de horas. Solo sé que en menos de un día mi madre recibió una llamada, luego otra, hasta que la policía apareció en casa. Eran dos agentes serios diciendo que había una denuncia en línea involucrando mi nombre e imágenes manipuladas que sugerían algo ilegal. Alguien había denunciado el perfil falso diciendo que había pornografía infantil o algo relacionado con crímenes. Recuerdo que temblaba entera mientras explicaba que todo era falso y que estaba siendo perseguida. Recuerdo que mi celular incluso fue recolectado para pericia, mi computadora también. Se llevaron todos mis dispositivos electrónicos para investigar. Se quedaron con ellos por semanas.
Me sentía violada, expuesta, aunque sabiendo que no había nada incorrecto allí. Pero en el fondo me sentía una criminal, aunque no hubiera hecho nada. La forma en que los policías me miraban, las preguntas que hacían, todo contribuía a esa sensación de culpa que yo no debería tener. Recuerdo que los años se fueron arrastrando como un castigo, paralizada, a duras penas funcionando, mientras Marcela y Nagay coleccionaban medallas de mérito, elogios de profesores y ese estatus de ejemplo, ¿no? Ejemplo de chicas, ejemplo del grupo, ejemplo de adolescentes. Participaban en todo, olimpiadas de matemáticas, competencias de redacción, ferias de ciencias, siempre eran elegidas para representar a la escuela en eventos importantes. Siempre recibían aplausos, certificados, reconocimiento. Y así, ellas no eran populares en el sentido clásico, ¿saben? Eran nerds, pero aún así eran admiradas, respetadas y protegidas. Tenían ese estatus de alumnas modelo, inteligentes, dedicadas. Las profesoras las adoraban, los padres de las otras alumnas las señalaban como ejemplo para sus hijas. Nadie sospechaba de la maldad que había detrás de esa fachada perfecta. Y yo era lo opuesto, la problemática, la rara, la que fallaba. Mis notas se desplomaron, mi presencia en las clases era irregular porque faltaba siempre que el bullying se volvía insoportable. Mi participación en actividades era nula. Era vista como la alumna difícil, la que daba trabajo, la que no se adaptaba. Mi madre veía mis ataques de pánico, mis llantos, llantos sin motivo aparente, esas olas de tristeza, ¿saben?, que me derribaban de la nada. Podía estar haciendo algo completamente normal, como desayunando, y de repente empezaba a llorar sin poder parar. O me despertaba en medio de la noche sudando, con el corazón disparado, sintiendo que iba a morir. Los ataques de pánico eran frecuentes e intensos. Me quedaba sin aire, temblaba toda, estaba convencida de que estaba teniendo un ataque cardíaco. Mi madre me llevaba a urgencias varias veces al mes. Con el paso del tiempo, la desesperación fue apoderándose de todo. Entonces, viendo toda esa situación, ella terminó sacándome de ese colegio. Fue una decisión difícil porque implicaba encontrar otro colegio, lidiar con la transferencia de matrícula, explicarle a todo el mundo el motivo del cambio. Pero mi madre vio que me estaba autodestruyendo allí dentro y decidió que era hora de salir. Y ni se imaginan el impacto de todo eso en mi salud mental. Desarrollé depresión profunda, ansiedad generalizada, síndrome de pánico, insomnio crónico. Había días en que no podía salir de la cama, días en que no podía comer, días que pasaba enteros llorando. Pensé que eso sería el fin de ellas en mi vida, ¿saben? Pero qué equivocada estaba. Las ciudades pequeñas no perdonan. Nos cruzábamos en todo. Era una fiesta de cumpleaños, una misa, un evento familiar, un encuentro en la calle. Era inevitable. La ciudad era lo suficientemente pequeña para que todo el mundo se conociera y no había forma de evitar los encuentros. Y cada vez era lo mismo. Unas bromas bajas, indirectas calculadas, dirigidas directamente a hacerme daño. Pero claro, sin llamar la atención, ¿verdad? Porque no podían ensuciar su imagen. Hablaba lo suficientemente bajo para que solo yo y tal vez una o dos personas más oyéramos. Cosas como todavía por aquí, o pensé que ya te habías ido de la ciudad, o ten cuidado de no robar nada de la tienda, haciendo alusión a las mentiras que ella misma había esparcido. En cuanto a Mateus, que era el novio de Marcela, ni disimulaba. Me encaraba con un odio puro, con desprecio, como si yo fuera algo sucio que prefería no respirar cerca. Pero no era una impresión, era claro, visible, casi que declarado. Me detestaba y no entendía por qué. Nunca le había hecho nada, nunca había siquiera conversado bien con él.
Bueno, al final de ese año lectivo, mi madre fue llamada al colegio y querían saber por qué no había hecho los exámenes. Mi nombre constaba en la lista de asistencia. Estaba en el aula todos los días, pero las notas estaban todas en blanco, como si simplemente no hubiera existido. Los profesores estaban confundidos, pensaban que era algún error del sistema. Yo ya sabía el motivo antes de que terminara la reunión. Y bueno, gente, eso ocurría porque durante el recreo, mientras todo el mundo estaba en el patio, Nagai entraba a la sala de la profesora, tomaba mis exámenes y los tiraba a la basura, sin prisa, sin culpa, pues nadie veía o si veía fingía no estar viendo. Tenía acceso porque era ayudante de profesora, una de las alumnas modelo que auxiliaba en la organización de documentos y corrección de trabajos. Así que era normal que estuviera en la sala de los profesores, nadie sospechaba nada. Había también la psicóloga del colegio, que nunca estuvo de mi lado. Me miraba como si fuera un caso perdido. Todo lo que decía se convertía en exageración, fantasía. Y con la certeza de que quien debía protegerme estaba en mi contra, o sea, la psicóloga. La persona que debía ser mi aliada, que debía ayudarme a procesar el trauma, solo empeoraba todo. Cada sesión con ella era una confirmación más de que estaba sola, de que nadie iba a ayudarme. Recuerdo que me mandaron a rehacer todos los exámenes al día siguiente. Todo de una vez, sin preparación, temblando de ansiedad y con la cabeza zumbando. Eran como 8 exámenes de materias diferentes, todo el contenido del semestre. Los hice, pero los hice en la desesperación. Ni podía leer bien las preguntas. Mi visión estaba nublada de tanto llorar. Mis manos temblaban. Y las notas fueron pésimas. Y como resultado tuve que repetir el año. Y junto con la repetición vino la etiqueta, ¿verdad? Fracasada, tonta, problema. Yo que siempre fui buena alumna, que siempre saqué buenas notas, ahora era el repitente. Y todo el mundo sabía por qué, o al menos creían saber. Después de eso, el bullying perdió cualquier disfraz. Las bromas se convirtieron en ataques directos. Las chicas populares me empujaban en los pasillos como si fuera un juego y se reían en voz alta de eso. Tiraban mis libros, me chocaban a propósito, me hacían tropezar. Los chicos gritaban que estaba loca, desequilibrada, enferma. Imitaban crisis de llanto cuando yo pasaba, fingían tener miedo de mí. Y los profesores fingían no oír. Estaban allí presenciando todo, pero elegían ignorar. Cuando me quejaba, decían que era demasiado sensible, que eran bromas normales de adolescente. Y yo ya no podía ocultar nada. Había algo roto dentro de mí, algo sangrando de verdad, ¿saben? Y todo el mundo parecía encontrar normal asistir a esas cosas. La normalización de la crueldad, del bullying, de la humillación pública de una adolescente vulnerable. Y bueno, los años fueron pasando y yo solo me hundía más y más. Mi vida se convirtió en una sucesión de intentos fallidos,
Eran medicamentos diferentes, dosis ajustadas, cambios constantes, efectos secundarios y ninguna mejoría real. Tomé fluoxetina, luego sertralina, luego escitalopram, luego paroxetina. Cambiaron a venlafaxina, intentaron bupropión, añadieron estabilizadores del ánimo, antipsicóticos en dosis bajas. Cada nuevo medicamento venía con la promesa de que ese sí iba a funcionar, pero nunca funcionaba. Los efectos secundarios eran horribles. Subí mucho de peso con unos, bajé demasiado con otros. Tenía insomnio con algunos, somnolencia excesiva con otros. Náuseas constantes, boca seca, temblores, dificultad para concentrarme. Y al final, ninguno tocaba el dolor real que sentía. Terapias costosas, consultorios fríos, psicólogos famosos repitiendo diagnósticos mientras yo solo empeoraba. Fueron tantos psicólogos diferentes. Cada uno con su enfoque, su teoría, su método. Terapia cognitivo-conductual, psicoanálisis, terapia humanista, EMDR. Algunos eran amables pero ineficaces, otros eran competentes pero demasiado fríos para que yo pudiera confiar. Y ninguno realmente entendía la profundidad de lo que estaba viviendo. Y el monstruo dentro de mí no disminuía, muy al contrario, solo crecía. Cada día se volvía más grande, más fuerte, más presente. Era como una entidad propia viviendo dentro de mí, consumiéndome por dentro. Quería morir, Fernanda. En serio, no como metáfora. Quería realmente apagarme y no despertar más. Planeé formas de hacerlo, investigué métodos, escribí cartas de despedida. Cada noche era un enfrentamiento directo con la oscuridad. Acostada, ojos abiertos, el cuerpo agotado y la cabeza gritando, luchando para no entregarme del todo. Eran las 3, 4, 5 de la mañana y yo todavía despierta, torturada por mis propios pensamientos. Y fue en una de esas madrugadas, sin dormir, sudada, temblando, que algo se rompió. Siempre tuve miedo de demonios, de entidades, de esas cosas que uno aprende a temer desde niño. Fui criada en el catolicismo. Me enseñaron que esas cosas eran el mal absoluto, que debía evitarlas a toda costa. Pero esa noche el miedo se convirtió en otra cosa. Un pensamiento sucio y desesperado apareció, claro, como una frase dicha en voz alta. Si no puedo derrotar esto, entonces tal vez tenga que unirme a ello. Y no fue valentía, fue agotamiento. Agotamiento de luchar, de sufrir, de intentar hacer todo bien y no obtener resultado. Con la mano temblando, comencé a hurgar en cosas que siempre había evitado. Páginas prohibidas, textos antiguos, símbolos que daban náuseas solo de mirar. Nada bonito, nada místico. Era pesado, feo y perturbador. Cuanto más leía, más sentía un frío subir por mi espalda, una mezcla de miedo y atracción. Contra todo lo que creía, comencé a estudiar magia negra, rituales antiguos, invocaciones que hablaban de sangre, dolor, intercambio y pacto. Entré en ese mundo sin preparación, movida solo por odio y desesperación. Pasé a lidiar con Exus, con Daimons, y así sin romantizar nada. Sí, era sucio, tenso y daba mucho miedo. No era esa cosa glamorizada que aparece en películas o libros. Era real, era peligroso, era aterrador. Y cada ritual que practicaba parecía rasgar algo en mí, y al mismo tiempo arrancar otra cosa. En cada palabra escupida con rabia, en cada deseo de venganza lanzado contra Marcela y Nagai, sentía que algo cambiaba. Mi cuerpo se calentaba, mi visión se nublaba, sentía presencias a mi alrededor que no eran humanas. Y lo más perturbador era esto. Mientras deseaba lo peor para ellas, el caos dentro de mí comenzaba a reorganizarse. El dolor constante disminuía, el peso en el pecho aflojaba. Y la maldición también es una forma de protección, ¿verdad? Y fue eso lo que me dijeron los espíritus. Era como si estuviera drenando mi sufrimiento y devolviéndolo en forma de odio dirigido. Cada maldición parecía un intercambio. Menos desesperación para mí y más control sobre la situación. No me convertí en una buena persona, ni en una persona calmada ni salvada. Pero por primera vez en años no quería morir esa noche. Y eso, por más equivocado que fuera, me ató definitivamente al arte de las tinieblas. Mientras intentaba juntar fuerzas y planear cualquier tipo de venganza, Nagai no paraba. Mis noches se convirtieron en un infierno continuo. Me dormía y caía directamente en pesadillas que parecían vivas, demasiado pesadas para ser solo cosas de la cabeza. Era como si alguien me estuviera esperando del otro lado del sueño. Me despertaba cansada, drenada, como si hubiera pasado toda la noche recibiendo golpes. Los sueños siempre eran violentos. En uno de ellos Nagai aparecía sobre mí, flotando con un rostro duro,
sin ninguna expresión. Movía las manos como quien jala hilos invisibles y criaturas deformes surgían, con los cuerpos torcidos. La piel era sin color, los ojos vacíos y sin pupila. Me sostenían y comenzaban a rasgar mi piel, todavía viva, y podía sentir todo, el ardor, la presión, la desesperación de intentar gritar y no poder. Era tan real que cuando me despertaba podía jurar que había ocurrido de verdad. Y cuando finalmente despertaba, lo hacía con el corazón disparado y el cuerpo entero adolorido, como si hubiera sido golpeada. En otra noche, el sueño era diferente, pero peor. Sentía un peso en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Veía a Nagai de cerca, inclinada sobre mi rostro, respirando despacio, succionando mi aire. Cada intento de jalar el aliento se volvía más débil, hasta que todo oscureció. Me desmayaba dentro del sueño y despertaba ahogándome, temblando y con una sensación de vacío por dentro. Solo que lo más perturbador de verdad venía después. Al despertar, encontraba marcas en mi cuerpo. Manchas rosadas en el cuello, en los brazos, rayas finas como arañazos recientes. ¿Saben? No llegaban a sangrar, pero ardían al tacto. No se parecían a hematomas comunes. Aquello parecía impresiones dejadas por algo que había pasado a través de mí. Y aquello, toda esa situación, me dejaba en pánico. Era demasiado real para ignorar e intenso para ser solo un mal sueño. Comenzaba el día agotada con la sensación de que algo había sido arrancado de mí durante la noche. Como si madrugada tras madrugada algo estuviera robando pedazos de mi fuerza o de mi esencia. Sentía que estaba siendo atacada cuando era más vulnerable, y eso solo alimentaba aún más el odio que crecía en mí. Ellas me habían robado todo, ¿saben? Y me estaban robando por dentro. No era solo la paz, no solo el sueño, sino la esencia. Sentía como si me hubieran hecho un intercambio de cabeza, ¿saben? Y arrancado mi eje y desviado mi camino. Era como si el destino que debería ser mío hubiera sido jalado hacia ellas a la fuerza. Las dos siguieron adelante, limpias y funcionando, ¿saben? Pasaron a la mejor universidad de Brasil. Fueron celebradas, elogiadas, estaban llenas de futuro. Mientras tanto, yo a duras penas podía salir de mi propia cama. Había días, gente, en que levantar la cabeza de la almohada parecía imposible. Era como si mi cuerpo ya no me respondiera, ¿saben? Como si ya no respondiera a mis comandos. Y la comparación era cruel y constante. Ellas avanzando y yo paralizada. Ellas viviendo, yo sobreviviendo. Ellas lindas y yo destrozada. Perdiendo cabello y con la cara llena de granos. Cada logro de ellas sonaba como una confirmación más de que algo me había sido arrebatado. No era solo envidia, era la sensación de robo, de violación. Sentía que mi destino había sido adulterado, que mi vida había sido empujada hacia un callejón sin salida. Y fue ahí, en ese momento, que juré venganza, Fernanda. Pero no fue por impulso y no fue en un grito, ¿saben? Fue un juramento frío y silencioso, hecho en el fondo del pozo. Solo sabía que aquello no iba a quedar así en el año nuevo, ¿saben? No iba a simplemente voltear la página y fingir que nada había ocurrido. Alguien iba a pagar por lo que me habían hecho. Bueno, la oportunidad surgió cuando anunciaron las Olimpiadas Universitarias en el campus de ellas. Era un evento grande, esperado durante todo el año, donde varias universidades se reunían para competencias deportivas y académicas. A Marcela y Nagai les encantaban esos eventos como si fueran misiones de exhibicionismo. Era la oportunidad perfecta para mostrar cuán increíbles eran, cuán superiores, cuán habían triunfado en la vida mientras yo me había hundido. Siempre participaban en todo, siempre estaban en el centro de la atención, siempre se aseguraban de ser vistas y admiradas. Y decidí ir también, fingiendo ser solo una espectadora más curiosa. Compré la entrada en línea, planeé cada detalle con cuidado. Me preparé, me puse una gorra marrón con una cola de caballo postiza por debajo y escondí mis ojos detrás de gafas oscuras.
Ni yo misma me reconocí en el espejo, para que tengan una idea. Usé ropa que no era mi estilo, cambié la forma de caminar, de posicionarme. Estaba irreconocible. Me senté en un rincón del gimnasio y las observé disfrazadas. Estaban allí, radiantes, riendo, rodeadas de gente. Marcela usaba el uniforme de la universidad con orgullo. Nagai tenía esa sonrisa prepotente que conocía también. Sombra girando en la gradería y un ritual formándose en mi mente, lista para arruinar su show. Ya había traído conmigo todo lo que necesitaba, escondido en pequeños compartimentos de mi bolso. Cuando Marcela fue al bar improvisado de los equipos, puse mi plan en acción. Preparé 2 vasos de jugo, uno de sandía para Marcela y otro de piña para Nagai. Sabía exactamente lo que cada una le gustaba. Había prestado atención a eso durante los años que convivimos. En el fondo de cada vaso deposité 3 cristales de ojo de tigre. Esos cristales eran maldecidos por un pacto prohibido que había hecho con una entidad muy antigua. Era un ritual complejo que había ejecutado semanas antes, durante 3 noches consecutivas, usando sangre menstrual, hierbas específicas e invocaciones en lenguas que a duras penas podía pronunciar. Los cristales permanecieron en el altar por 2 semanas enteras, absorbiendo la energía de la maldición. Recuerdo que incluso contuve una risa maliciosa desde lejos mientras ellas sonreían confiadas. Me las arreglé para que ellas tomaran los vasos con los jugos y la piedra dentro de cada uno de los vasos. No fue difícil. Me acerqué como si fuera solo una persona más en el bar. Dejé los vasos en el mostrador con una nota falsa que decía: cortesía de las organizadoras, felicitaciones por la participación. Y me alejé. Y desde lejos vi que Marcela tomó el primer sorbo y Nagai el segundo, sin sospechar siquiera de la maldad que estaban bebiendo. Los cristales eran lo suficientemente pequeños para pasar desapercibidos en el líquido oscuro de los jugos. Y entonces de repente todo estalló. Después de unos 30 minutos, la escena se salió de control y se convirtió en algo bastante grotesco. El tiempo que el ritual necesitaba para activarse en el organismo de ellas. Marcela comenzó a gritar demasiado fuerte. Recuerdo que era un sonido fino e irritante, con los ojos muy abiertos, vidriosos y sin enfoque alguno. Su cuerpo no paraba quieto. Los movimientos eran bruscos, exagerados, como si la cabeza estuviera demasiado acelerada para el propio cuerpo. Las personas a su alrededor comenzaron a alejarse, asustadas. Algunos intentaron ayudar, preguntando qué estaba pasando, pero ella no respondía de forma coherente. Se tiró de espaldas contra el mostrador y vomitó todo de una sola vez. Fue un chorro espeso, rojizo y con olor metálico. Nagai, que estaba demasiado cerca, terminó tragando parte de aquello sin poder reaccionar, ¿saben? Su reflejo no fue lo suficientemente rápido para esquivarlo, hasta que ante la situación las dos como que comenzaron a reírse. Pero tampoco era una risa normal. Era una risa descontrolada, fuerte, fuera de lugar. ¿Saben esa risa como de nervios, que no combina con la situación? Era esa. Reían mientras como que tosían, mientras escupían, mientras el líquido oscuro les corría por el mentón y manchaba la boca. Las personas a su alrededor estaban cada vez más asustadas. Alguien gritó que llamaran una ambulancia. Otros filmaban con los celulares, impactados con la escena. Yo grabé todo. Había posicionado mi celular discretamente, filmando desde lejos pero con zoom suficiente para capturar cada detalle. Las carcajadas fuera de ritmo, la respiración acelerada, las mandíbulas tensas, los ojos algo saltados, parecían conectadas al máximo, como si nada tuviera freno. Recuerdo que en un momento dado se me revolvió el estómago. Era asco puro mezclado con una sensación extraña de victoria, casi vergüenza de sentir eso. Parte de mí quería parar, quería ayudar, pero la parte que había sufrido tanto estaba satisfecha viéndolas así. Después de algunos minutos, la energía se acabó de la misma forma que había llegado de repente. Las piernas les fallaron, las risas se convirtieron en gemidos y cayeron la una sobre la otra, sucias, temblando y tiradas en el suelo entre barro y basura, respirando pesado como después de una carrera insana. La ropa estaba manchada, el cabello pegado al rostro sudado, completamente descompuestas. Era la imagen opuesta de esas chicas perfectas y controladas que siempre fueron. Antes de irme, lancé hojas de mora sobre ellas, y los entendidos entenderán el motivo de haberlas lanzado. Pero en fin, las dejé allí,
inmundas, tiradas en la basura y en el barro. Y me fui con la sensación de que al menos en ese momento el miedo había quedado enterrado con ellas. Salí del gimnasio con calma, sin prisa, mezclada entre la multitud de personas que también salía impactada con lo que había visto. Nadie me notó, nadie sospechó nada. Ambas quedaron allí tiradas y nadie les prestó atención. En esos juegos universitarios nadie se preocupa por nadie y lo peor siempre puede ocurrir. Es verdad. La competencia es tan reñida, la gente está tan enfocada en sí misma, que nadie realmente se preocupa cuando algo malo le ocurre a alguien. Eventualmente alguien llamó ayuda, pero tardó. Ellas quedaron allí, en el suelo sucio, siendo miradas con asco y curiosidad mórbida, por un buen tiempo antes de que llegara cualquier socorro. Bueno, los días siguientes fueron de silencio total, pues nadie supo de ellas. No hubo noticia, no hubo publicación en las redes sociales, no hubo nada. Era como si hubieran desaparecido del mapa. Era como si el universo estuviera cobrando su deuda. Yo misma había olvidado la existencia de esas brujas. Volví a mi rutina, enfocada en finalmente comenzar a curarme de verdad, en reconstruir mi vida pedazo por pedazo. Hasta que una tarde, mi madre entró con el periódico en la mano y preguntó en voz baja: Hija, ¿recuerdas a Marcela? Y yo, congelada, respondí que sí. ¿Cómo podría olvidarla? Pues sepa que está embarazada. Y adivinen, varios hombres. Ella tuvo 5 hijos, todos aparentemente con padres diferentes. Y que estaría adicta a la metanfetamina. Recuerdo que mi madre abrió los ojos de par en par al verme así. Se asustó con mi reacción, preguntó si estaba bien. Apenas podía creerlo. Marcela, siempre impecable, siempre en control, siempre perfecta. Ahora era solo una persona descarriada. Niños inocentes que no tenían culpa de nada, que nacieron en una situación terrible. Pero de ella no. Dijeron por lo que entendí allí.
husmeando las redes sociales que fue un accidente de coche, un accidente grave, un vuelco, donde ella fue la única que resultó seriamente herida. Y en ese momento solo pensé fue el karma. Esa chica llena de orgullo, que siempre miró a todo el mundo desde arriba, ahora dependía de una silla para moverse. Y miren, confieso que sonreí con amargura. Su cuerpo se había roto, y junto con él ese aire de superioridad. Ella, que siempre fue tan vanidosa, tan preocupada por las apariencias, ahora tenía que lidiar con un cuerpo que ya no respondía. Y mientras tanto yo reconstruía pieza por pieza todo lo que habían intentado arrancarme. Mi salud mental estaba mejorando, mi vida estaba volviendo a los carriles, finalmente estaba logrando ser feliz. Y hay algo que todavía no había contado. Antes de esa época de la universidad, allá en la secundaria, Marcela fue más lejos de lo que imaginaba. Armó un novio para mí, el Luca. Fue ella quien lo presentó, quien incentivó la relación, quien hacía todo para que nos juntáramos. Me involucré de verdad. Salimos en secreto porque el colegio no permitía el noviazgo, intercambiamos promesas, confidencias, hicimos planes, ¿saben? Y él parecía diferente de todos. Era muy atento, muy protector, decía las cosas correctas en el momento correcto. Y cuando se fue, cuando terminó conmigo de repente, sin explicación clara, quedé hecha pedazos, ¿saben? Pensé que había sido solo otra pérdida, otra cosa que salió mal en mi vida. Pero después descubrí que en realidad él había sido enviado por Marcela para seducirme y que, a pedido de ella, debería seducirme, romperme el corazón, para que ella actuara como salvadora y se acercara a mí, pensando que así tendría una oportunidad conmigo. Y esa chica era una psicópata, porque, tipo así, pensando que así tendría una oportunidad conmigo. El nivel de manipulación, de crueldad calculada, de falta de empatía, todo eso apunta a algo muy por encima del bullying común. Era sadismo puro. Y bueno, ese Luca también, miren, incluso pensé en lanzarle una maldición también. Al fin y al cabo había aceptado participar en esa trampa, había jugado con mis sentimientos sabiendo que todo era mentira. Pero yo estaba también en esa época cuando descubrí eso, que solo lo entregué a mis amigos del otro lado, si me entienden. Y fue eso. Lo dejé en manos de las entidades, confiando en que sabrían cómo lidiar con él de la forma apropiada. Así como también hice con la psicóloga manipuladora y todos los profesores que ignoraron mi dolor. Todos ellos fueron entregados al karma de las entidades de la Calunga. Y mi amor, para quienes no saben, hay mucha gente dispuesta a trabajar en el plano espiritual. ¿Sí? Sí, sé bien de eso. El mundo espiritual tiene sus propias formas de justicia, sus propios métodos de equilibrar las cosas. Entonces, así, gente, solo por ese breve contexto aquí, esas otras personas probablemente también pagaron. Así, el karma no debió haber llegado tan pesado como llegó para las dos, para Marcela y Nagai, pero para ellos también debió haber llegado de alguna forma no muy agradable, no muy gratas. Cada uno recibió proporcionalmente a lo que hizo, al nivel de responsabilidad que tuvieron en mi destrucción. Pero bueno, volviendo al texto. Y yo, ¿no? ¿Cómo estoy? Bueno, estoy de pie, increíblemente de pie, linda, feliz, con un novio maravilloso que me respete, me ama de verdad, trabajo con propósito y cada uno de mis trastornos mentales fue exorcizado. Los medicamentos fueron enterrados junto con mis traumas. Literalmente enterré las cajas de medicamentos en un ritual de cierre, simbolizando el fin de esa etapa de mi vida. Y mi mente renació más feroz que nunca. Hoy soy farmacéutica, neurocientífica e investigadora reconocida. Estudié mucho, me dediqué intensamente, usé todo ese dolor como combustible para alcanzar lugares que nunca imaginé posibles. Las cicatrices que Marcela y Nagai me dieron se convirtieron en conocimiento. Cada tormenta se convirtió en el fundamento de un estudio que cura otras almas. Transformé mi experiencia con trauma, depresión, ansiedad en investigación científica. Publiqué artículos sobre el impacto neurológico del bullying prolongado, sobre cómo el trauma afecta el desarrollo cerebral en adolescentes, sobre métodos de tratamiento más eficaces. Hoy ayudo a personas desesperadas como lo fui yo. Trabajo con jóvenes que pasan por lo mismo que yo pasé, que no ven salida, que creen que la vida no vale la pena. Mi propia vida es prueba de que hasta quien convivió con un pequeño infierno puede emerger del otro lado. Y no es solo teoría, no es solo un discurso motivacional vacío, es real, palpable. Las personas ven en mí a alguien que estuvo en el fondo del pozo y logró salir, y eso les da esperanza.
Y el tal del karma, ¿no, Fernanda? Bueno, lo manejé a mi manera. Hice un pacto silencioso, ¿verdad? Ofrecí a los Diamonds cada gota de sufrimiento que Marcela, Nagai, Luca, Mateus y compañía me causaron, vendiendo casi sus almas a cambio. Fue un ritual complejo, donde ofrecí todo el sufrimiento acumulado como pago por el pacto, y a cambio las entidades llevarían las consecuencias para quienes me causaron ese dolor. En vez de que yo pagara el precio del tal pacto por mis venganzas, pues sé que estuvo mal. Meterse con esas fuerzas siempre tiene un precio. Pido que esos mismos seres cuiden el destino de ellos, que les cobren a ellos, no a mí. Cambié la desgracia de ellos por el futuro de las personas que ayudo todos los días en las onishis, en los hospitales. Cada vida que salvo, cada persona que saco de la depresión, cada joven que desiste del suicidio después de conversar conmigo, es una moneda de cambio en el pacto. Cada diploma en la pared representa un alma redimida, una sonrisa reconquistada. Cambié mi pasado amargo por un futuro de luz. Puede sonar locura, pero creo que así hice las paces con todo, con el universo, con las fuerzas que invoqué, conmigo misma. El sufrimiento que ellos causaron no se convirtió en violencia directa, se convirtió en método. Transformé aquello en investigación, en datos, en lenguaje que nadie podía ignorar. Estudié el impacto del bullying en el cerebro, en el desarrollo emocional, en los trastornos que aparecen años después. Cómo el trauma cambia literalmente la estructura cerebral, cómo afecta la producción de neurotransmisores, cómo crea patrones de pensamiento destructivos que pueden durar toda la vida si no se tratan adecuadamente. Publiqué, hablé y denuncié. Di charlas en escuelas, en universidades, en congresos médicos. Aparecí en podcasts, en programas de televisión, en documentales. Le di nombre a lo que intentaron hacerme parecer locura. Mostré con evidencias científicas que lo que me ocurrió no fue exageración, no fue sensibilidad excesiva, no fue drama adolescente. Fue trauma real con consecuencias neurológicas medibles. La venganza no fue destruir a nadie con mis manos. Fue exponer el mecanismo, concientizar, impedir que otras personas pasaran por lo mismo. Cada artículo, cada charla, cada debate público era una forma de devolver el daño con precisión quirúrgica. Era una venganza más sofisticada, más duradera, más impactante de lo que cualquier agresión física podría ser. Bueno, en cuanto al resto, pienso de forma simple. Marcela y Nagai quedaron atrapadas en sus propias elecciones, en lo que cultivaron, ¿saben? Construyeron sus vidas sobre la maldad, sobre la manipulación, sobre causar dolor en los demás. Y eventualmente eso vuelve. Si existe el infierno, no necesita ser de fuego ni de demonios. Para mí el infierno es vivir aprisionado en lo que uno hizo, sin poder escapar de la propia sombra. Marcela vive ahora en una realidad donde perdió todo lo que construyó, donde las drogas controlan su vida, donde sus hijos sufren las consecuencias de sus elecciones. Nagai vive en un cuerpo que no responde, dependiente de otros para las tareas más básicas, teniendo que lidiar todos los días con la limitación física que le impide ser quien era. Y es eso lo que llamo simbólicamente entregar el alma, no por un ritual, sino por consecuencia. El alma de ellas es la moneda de cambio para que yo pueda iluminar este mundo con la luz de la bondad. Cada vez que ayudo a alguien, estoy usando la energía que le saqué a ella, estoy transformando maldad en bondad, estoy equilibrando la balanza cósmica. Yo y mis amigos del otro lado nos divertimos conmigo. Las entidades que me ayudaron les gusta verme feliz, verme usar mi vida para el bien. Sé que me van a juzgar en los comentarios, pero no me importa. Sé que hay gente que va a decir que fui demasiado lejos, que debería haber perdonado, que debería haber seguido adelante sin venganza. Pero esas personas no vivieron lo que yo viví, no sintieron lo que yo sentí, no pasaron años queriendo morir por la maldad ajena. Bueno, hoy en la noche enciendo mis velas de salvia y agradezco mucho. Agradezco porque cada lágrima se convirtió en luz, cada pesadilla en comprensión. Y aprendí que la venganza más sólida es sobrevivir y seguir adelante siendo consciente. Y decir verdad, lo superé, mientras lo que les queda a quienes intentaron destruirme es solo el peso de lo que hicieron. Ellas cargarán con eso para siempre, sea en la forma física de lo que les ocurrió, sea en la forma psicológica de la culpa y el remordimiento. Tal vez haya atravesado lugares oscuros dentro de mí, pero salí con lo único que quería desde el principio: paz. Paz interior, paz mental, paz espiritual. Y eso nunca más podrán quitármelo.
construir defensas internas tan fuertes, una autoestima tan sólida, una conexión espiritual tan profunda que nada más puedes acudirme como antes. Bueno, gracias por haberme escuchado hasta aquí. Si algún día sienten esa sombra tragándose su corazón, levántense y luchen. No esperen que nadie lo haga por ustedes. La sociedad no va a salvarlos, el colegio no va a defenderlos, muchas veces ni la familia entiende. Tienen que luchar por ustedes mismos, encontrar fuerzas dentro de sí que ni sabían que tenían. Soy la prueba viva de que hasta la pesadilla personal más profunda puede transformarse en victoria. Mis noches tranquilas son mi premio, mi cordura mental mi trofeo y mis investigaciones mi legado. Voy a dejar algo en este mundo, voy a ayudar a personas, voy a hacer la diferencia. Y ese es el mejor tipo de venganza, vivir bien mientras quienes te lastimaron viven mal. Y bueno, el resto lo dejo en manos de quienes entienden de las sombras, o sea, la espiritualidad, ¿verdad? Las entidades saben qué hacer, el universo sabe cómo equilibrar las cosas. Hice mi parte, planté las semillas, ejecuté los rituales. Ahora solo observo las consecuencias desenvolverse. Y ahí el relato termina por aquí. Intensín. Solo que a veces olvidan que el otro, ¿no, gente? El otro a veces puede querer vengarse también. Vemos muchos casos así en los relatos de colección de venganza, ¿verdad? Que a veces la persona va y hace lo suyo y actúa como quiere y cree que esa persona que está siendo maltratada va a quedarse en esa posición de víctima para siempre, ¿ve? Creen que la víctima va a aceptar para siempre, va a continuar dejándose destruir, eventualmente se va a matar o simplemente va a desaparecer. Pero no es así como ocurre con muchas personas. Y entonces cuando esa persona se levanta, ocurren cosas como las que ocurren aquí. Entonces así, gente, lo ideal es que la persona no le haga maldad a nadie, procurar siempre vivir como seres humanos normales. Pero así, antes de hacerle maldad al prójimo, gente, piensen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Porque a veces la otra persona del otro lado, esa persona a quien quieren hacerle maldad, puede tener allí cierta conexión con la espiritualidad. Puede a veces, no sé, participar en una religión que ustedes no saben que ella practica. Puede tener acceso a conocimientos, a prácticas, a entidades que no imaginen. Entonces así, mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado para que no ocurra igual que ocurrió aquí. Yo particularmente, pueden juzgarme, pero me alegra ver relatos de venganzas así porque tengo mucha rabia de verdad de personas que sin más ni menos a cambio de nada se ponen a querer destruir la vida del otro, ¿saben? Igual que en este caso aquí. Gente, la chica solo pasó en el momento equivocado. Era una cosa de colegio, ¿saben? Fue testigo de algo que no debería y por eso se convirtió en blanco. Y miren la proporción que eso tomó. Ellas crearon perfiles falsos y los esparcieron. Gente tipo, crearon una campaña completa de destrucción, movilizaron a otras personas, involucraron a las autoridades. Y lo peor es que esas así, entiendo totalmente la frustración y el dolor de la chica que nos envió el relato,
Porque, tipo así, todo el mundo, todo adolescente que ya tuvo su época de colegio sabe cómo es. Tipo, esto aquí se convierte en esto aquí. Y cualquier cosita motivo de chisme. Igual, hubo un relato aquí, no sé si lo van a recordar, de una chica que esparcieron un video falso de ella, que no era ella en el video, solo que así, hasta probar lo contrario, nadie creía en la verdad después, para todos era ella en ese video. Entonces, queriendo o no, gente, acaba con la imagen de la persona. Entonces yo así no me puedo imaginar, pero sí puedo entender el infierno que fue la vida de esa chica en esa etapa, en esas fotos, en fin, el asunto de las redes sociales, de las conversaciones. Eso no debe haber sido nada agradable. La humillación pública, la exposición, las mentiras esparciéndose más rápido de lo que la verdad puede alcanzarlas. Entonces entiendo esa como que esa sed de venganza. Y así queriendo, ¿no? Al menos al final ella transformó eso en algo con lo que hoy ayuda a otras personas. Eso es importante resaltar. No se quedó eternamente amargada, no se quedó atrapada en el papel de víctima para siempre. Usó aquello como combustible, como aprendizaje, y hoy hace la diferencia en la vida de otras personas que pasan por situaciones similares. Siento gente que, ay, me tropecé con el micrófono, siento que hubo muchas cosas así que ella abrevió al máximo y que ahorró detalles, principalmente en la parte del asunto de la universidad, tipo de la fiesta de los juegos, porque creo que es para que tal vez quien esté viendo el video a veces, no sé, conozca a la persona o sepa más o menos qué fiesta fue esa, sin descubrirlo, ¿entienden? Fue estratégica al omitir detalles identificadores, protegiendo no solo su identidad, sino también asegurando que las otras involucradas no fueran identificadas y posiblemente expuestas públicamente. Creo que eso fue lo que quiso hacer. Entonces, como que dio un buen resumen y está todo bien. Creo que no interfirió en nada en la historia. Bueno, al menos yo lo pude entender perfectamente. Y eso es todo, gente. Espero mucho que hayan disfrutado del relato. Fue un relato grande y creo que fue un relato con muchos detalles que me quedaría horas y horas aquí comentando porque fueron varios puntos que me llamaron la atención. La cuestión de ser un colegio católico y nadie hacer nada, los profesores dando lo mismo, la psicóloga dando lo mismo, los padres, porque queriendo no a veces veo, por ejemplo, la mamá de ella tal vez podría haber hecho más. En fin, todo el mundo tipo sin importarle. ¿Cómo puede ser una cosa así? Eso me irrita porque yo ya pasé por situaciones así en el colegio, donde tipo recuerdo que en la secundaria, mano, los chicos hacían pasillo para tocarnos las nalgas y cuando íbamos a quejarnos con la directora, ella decía que el problema era nuestro short, que estaba demasiado pequeño, demasiado corto. Gente, soy recta como una tabla y el problema era el short, ¿no? Culpabilización de la víctima en su peor forma. En fin, en fin. Entonces, así son varios puntos, varios, varios, varios. Pero al menos esa gente tuvo la venganza que se merecía. Chao, chao. Y los veo en el próximo video, en los próximos relatos.